Muchas gracias a mi hermano Jair por su presentación. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. ¿Están tan amables de tomar sus lugares, hermanos? Dios nos ha dado una grande bendición esta mañana, no solamente de abrir nuestros ojos y contemplar la bendición tan grande que son sus maravillas, su creación, sino el hecho de poder estudiar su palabra a través de esta escuela sabática, hermanos. Nos acercamos al final también de este cuaderno y una escuela que está íntimamente relacionada con lo que veíamos la semana pasada con respecto a estos grupos vulnerables que en general existen tanto en la sociedad y que han existido a lo largo de la historia, como propiamente en la amada iglesia, hermanos. Primeramente veíamos a los viudas y huérfanos, grupos que por diferentes circunstancias sabemos que hemos de tener esta consideración porque han perdido el sustento material, a veces también emocionalmente, hermanos, afectados por todas las circunstancias. Y en este momento tenemos un grupo que también en ocasiones y más, creo yo, en la sociedad moderna, pero no es que no pasara en la antigüedad, pues se ha perdido este respeto, la reverencia, la honra y probablemente la mentalidad completa y actitud que se tiene hacia aquellas personas de edad avanzada, viéndolas cada vez más como un obstáculo, como algo que realmente no son, hermanos, y pues que tenemos que ver el punto de vista, la perspectiva que nos da la Escritura. Tenemos esta escuela sabática, hermanos, que lleva por título Delante de las canas te levantarás. El título mismo es precisamente una reverencia, una sinécdo que vamos a encontrar más adelante con la honra que hemos de brindar a aquellas personas que tienen pues a más avanzada, y digo personas, hermanos, porque ciertamente el mandamiento es claro con respecto a la población que tiene, pues que son ancianos. Realmente no nos habla únicamente de la iglesia, sino de todos aquellos en la sociedad que tienen esta edad avanzada, que podamos tener esta misma honra. Quisiera que reflexionáramos, hermanos, en preguntas clave antes de empezar, preguntas claves como el por qué tenemos que estudiar esta escuela sabática. Considero, hermanos, que los ancianos, los viejos en toda la sociedad son realmente una parte crítica. Quisiera que contempláramos, imagináramos qué sería de la sociedad si no existieran, si creemos que sería un lugar mejor o que tendría un peso menos, por así decirlo. Es momento de que reflexionemos, que aprovechemos justamente esta escuela sabática para entender que realmente sería mucho peor si no estuvieran esas personas con nosotros. Y el para qué, hermanos, que también podamos aprovechar esta oportunidad y que todo este aprendizaje ayude a hacer un cambio en nuestra actitud. Quizás no tengamos una mentalidad propiamente de pensar que la edad avanzada sea algo deshonroso, pero quizás hace falta que entendamos todas las acciones concretas a través de las cuales podemos honrar a los ancianos en nuestra localidad, en nuestra familia, pues más allá en nuestra sociedad, hermanos. Es parte de las preguntas clave. Y me gustaría empezar también que reflexionemos dentro de nosotros unos segundos, solamente pensando primeramente si en nuestra sociedad actual se venera o se respeta a los ancianos. Pensemos en esa pregunta. Pensemos si quizás en este país, pero veámoslo a un nivel incluso global, si se venera y se respeta a los ancianos. Pensar, hermanos, si los ancianos son un pilar en nuestra sociedad, si están en esos lugares, en esos puestos de liderazgo que son necesarios para entender y tomar las mejores decisiones a través de la experiencia, a través de todo este conocimiento y sobre todo sabiduría adquirida a través de los años. Pensar, hermanos, ¿qué lugar tienen los ancianos en nuestra iglesia? Si son generalmente los líderes o son aquellos hermanos que incluso suelen estar relegados en los cultos, en las sociedades. ¿Qué lugar tienen los ancianos en nuestra iglesia? Hablando quizás de toda la iglesia, en nuestra localidad, en nuestra sociedad. ¿Qué lugar tienen estos ancianos, estas personas, hermanos que son de edad avanzada? Más importantemente, y es creo que la reflexión que hemos de llevar alrededor de esta escuela sabática, ¿qué lugar, hermanos, tienen los ancianos en mi propia mente, en mi propia opinión? ¿Qué pienso yo de un anciano? ¿Qué pienso yo cuando veo a una persona mayor? ¿La suelo despreciar? ¿Suelo pensar menos de ella? ¿O suelo pensar lo contrario? Veo a alguien valioso que me puede brindar un consejo, que me puede brindar experiencia. ¿Qué es lo que pienso yo? Eso es una pregunta 100% personal que tenemos que analizar y hacerlo con toda sinceridad. Al final no se lo vamos a decir a nadie, pero que nos ayude precisamente a saber qué tanto necesitamos crecer en ese sentido. Y también otra cosa, hermanos, que quizás pareciera que no está del todo relacionada, pero ¿qué lugar tienen los ancianos de acuerdo a mi propia
a mi propio actuar? ¿Qué es lo que los que están afuera de mí podrían pensar que yo mismo siento o respeto a los ancianos a través de mis obras? Esas son preguntas que quisiera que reflexionáramos en esta mañana. Tenemos un objetivo, hermanos, precisamente para comenzar, que dice así: confirmar que debemos cumplir el mandamiento de honrar a los ancianos, mayormente si son hermanos de la iglesia y nuestros padres, recordando el compromiso que nos impone la ley de Dios de cuidar de su alimentación, su vestido y su salud. Hermanos, primeramente entender que esto es un mandamiento del Todopoderoso. Yo creo que antes de ser una ley que está escrita pues, en esta escritura, en la palabra de Dios, debe ser una ley pues escrita en nuestros corazones, como decía el apóstol Pablo. Creo que es una ley natural, porque el anciano es una persona que reconocemos que quizás en la parte física su fuerza y su agilidad no sea la mejor, y precisamente por eso hemos de procurarlos en ese sentido. Si alguien que tiene esta necesidad de ayudarle con situaciones que puedan ser pesadas o situaciones que estén fuera de su alcance físico, debemos de ser precisamente ese punto de contacto de ayuda. También porque son personas que podrían necesitar ayuda en otros sentidos, incluso al abrir o pasar por un lugar complicado, que podamos ser nosotros los primeros en ayudarles, en tener ese sentimiento. Y también, hermanos, si bien dice aquí que mayormente sean hermanos de nuestra iglesia, dicen nuestros padres, pues es natural que obviamente debemos de procurar el bien a todos los ancianos, pero lo que dice aquí es, pues tenemos que empezar desde lo más cercano, ¿no? Primeramente nuestros padres, nuestros abuelos. Si nosotros mismos no tenemos un respeto ni una honra hacia nuestros abuelos, familia nuestra, es poco probable que podamos reflejar o incluso realmente pensar en ayudar a aquellos que están afuera de nuestra propia sociedad, nuestra propia entorno más local, hermanos. También, hermanos, hemos de pensar que aquellos que están aquí en la iglesia han tenido una vida pues que ha sido de seguir a nuestro Dios, que sus obras generalmente han estado orientadas a esa obra del Todopoderoso, y por esa mayor razón debemos de considerarlos pues con doblada honra, como dice la Escritura. Y lo último sobre el objetivo, hermanos, solamente quisiera que pudiéramos cambiar un poco la perspectiva y este compromiso del que habla, lo veamos menos como una imposición, que es lo que menciona, y veamos más como un regalo realmente que nos da la ley. No quiero que pensemos alguna vez que si bien el mandamiento es algo que debemos de hacer, que no lo veamos realmente como una imposición, sino que lo veamos precisamente como algo que nos regala la ley de nuestro Dios, que es algo realmente que nos da bendición poder ayudar a aquellos que en su momento tuvieron la fortaleza, en su momento ayudaron, y que en este momento requieren precisamente de la ayuda de los más jóvenes. Entonces, son los puntos claves de este objetivo. Quisiera que mis hermanos en cabina me apoyaran a presentar la segunda diapositiva que tenemos sobre el material. Y justamente con respecto al objetivo, hermanos, pues quisiera decir precisamente que no lo veamos nunca como una imposición, porque cuando vemos algo como una carga, vamos a tender a verlo a largo plazo ya como algo que no podemos sostener. Vamos a pensar que realmente no lo vamos a poder hacer. Ya después de años vamos a decir, yo ya llevo mucho tiempo ayudando, yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto, y pues yo creo que no, hermanos. La frase que poníamos en la segunda diapositiva es de una autora que se llama Julia Cameron, y dice que es la alegría, hermanos, y no el deber, lo que construye un vínculo verdadero y duradero. Realmente, hermanos, cuando nosotros hacemos una actividad que nos divierte, que nos da alegría, es mucho más probable que la repitamos día tras día, que nunca se vuelva una carga. Entonces, dejemos primeramente de verlo como una carga y veámoslo como una oportunidad de servir a nuestro Dios. Vamos a ver también la lectura bíblica, hermanos. Se encuentra en el primer libro de Samuel. Y nos plantea, hermanos, el capítulo número 8. Y nos plantea, hermanos, los versículos 1 al 5. Le voy a pedir a la amada congregación que podamos ponernos de pie, que podamos poner todo nuestro corazón, la atención en esta lectura bíblica. Y a pesar de que a primera instancia no pareciera tan relacionada directamente con el tema, es necesario que hagamos un pequeño desglose y analicemos lo que la Escritura tiene para nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo número 8, hermanos. Vamos a leer juntos los versículos que nos propone el cuaderno, que son el 1 hasta el versículo número 5.
Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura juntos. Dice así: Y aconteciendo que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beer-seba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Amén. Vamos, hermanos, puedan tomar sus lugares una vez más. Dice aquí la lectura, hermanos, recordemos la historia, posicionémonos en esta. Bueno, aquí está la frase, hermanos. Esta es la frase que les comentaba acerca de no ver como una imposición jamás, no solamente esto, pero este es el tema particular, que veamos como una alegría poder ayudar a aquellos que lo necesitan, en particular a los ancianos que son a veces en la parte de la fortaleza física, aquellos que requieren este apoyo. Y lo veamos como una alegría, hermanos. Con esa mentalidad vamos a lograr hacer este apoyo algo sustentable, algo que construya un vínculo verdadero, pero sobre todo duradero, que sea sustentable a lo largo de los años de la vida. Y cuando lleguemos, hermanos, también es un punto que veremos en la escuela sabática casi al final, pues si Dios nos da esa bendición de llegar también a la vejez, vamos a haber planteado y sentado las bases precisamente del respeto, y llegando nosotros, pues tendremos este mismo trato. Vamos a tener esa misma oportunidad de recibir la bendición de aquellos que nos van a ayudar. Entonces, hermanos, regresando a esta lectura bíblica, vamos a analizar un poco lo que nos está comentando. Primeramente, hermanos, nos comenta que es ese momento en el que el pueblo de Israel, que ya de antaño tenía pues estos deseos en su corazón de mimetizar con los vecinos tenían diferentes dioses, tenían diferentes costumbres, y una de ellas, hermanos, que aparentemente es mucho más atractiva que ser gobernados directamente por nuestro Dios, que realmente esa era la idea principal, ¿no? Tener una teocracia, a pesar de que pareciera que el liderazgo residía en el sacerdocio, la idea es que realmente el liderazgo residiera directamente en Dios, que el sacerdote fuera un medio para poder indicar el deber, indicar las leyes, incluso pues los castigos también que habían de existir en esta sociedad. Era una teocracia que el pueblo estaba pues tratando de desechar, y es lo que le dice un poco más adelante Dios. Al final no desechan a Samuel. Samuel era un medio, él había sido un servidor de Dios, y al que estaban desechando realmente era Dios. Entonces, a pesar de todo esto, pues Samuel en su vejez, hermanos, decide atender también a estas peticiones. Primeramente, pues era el líder. Ciertamente todo el pueblo de Israel lo consideraba como un líder, lo consideraba con una autoridad. Quisiera que justamente, bueno, todavía no, pero vamos a ver ahorita algunos puntos clave, y el primero es justamente ese, hermanos, que Samuel llega a su vejez con autoridad, llega con varios años de vida que le habían proveído, pues el conocimiento, el consejo, ser un testigo, había guiado al pueblo, y obviamente a través de todo este ejemplo que fue construyendo día tras día en tantos años de vida, pues se volvió una autoridad para el pueblo. A pesar de esto, pues también Samuel no se niega a escucharlo, se acerca con ellos, y pues ve que la petición desgraciadamente no iba a ser buena. Ellos querían tener un rey, y también existe algo que podemos analizar en la lectura, hermanos. Samuel había puesto una base, un ejemplo de cómo debía ser un líder en Israel. Lo que dicen ellos, por ejemplo, a pesar de que la decisión iba a ser algo desacertada, dicen que pues no quieren tener a sus hijos, porque pues ya se estaban yendo por otros caminos. Dice que era la avaricia, el cohecho, estaban siendo corruptos, hermanos, y pues dice pervertido el derecho, estaban haciendo algo completamente diferente. Y esto lo sabían, hermanos, porque el ejemplo correcto sí lo habían tomado de Samuel. Samuel había sido precisamente un estandarte, una luz para decir, pues vemos a Samuel, que es una persona que tiene un comportamiento completamente diferente, y vemos a sus hijos que no tienen un comportamiento ni siquiera parecido, tienen completamente ladeada, dice aquí el derecho, tienen esa referencia. Entonces también una segunda situación, un segundo punto que Samuel plantea es el ejemplo. A lo largo de su vida dio un ejemplo, y llega a la vejez precisamente con autoridad y planteando un ejemplo de lo que significaba ser un líder en Israel, seguir la voluntad del Todopoderoso. Más adelante, hermanos, también da un ejemplo de sabiduría, porque para Samuel hubiera sido relativamente fácil pues utilizar la autoridad que él ya tenía y decir, pues se quedan mis hijos, ¿no? Porque son mi descendencia, porque ellos los van a guiar, ellos van a lograr hacerlo.
Y la verdad es que Samuel, a pesar de eso, yo sé que a veces no he sido padre, hermanos, pero a veces uno cuando es padre pues tiene quizás una polarización, ¿no? Pues le es más complicado ver de manera objetiva quizás los defectos de su propio hijo. Es algo relativamente normal, incluso psicológicamente hablando, pero Samuel pues tiene esta sabiduría brindada a través de los años y la experiencia de decir, considerar la posibilidad de que ciertamente sus hijos estaban haciendo algo incorrecto. Con todo el dolor quizás de su corazón, sabía que pues no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y lo último, hermanos, que también es importantísimo, es el temor de Dios, que al final no decide actuar de manera independiente, no decide no toma una decisión unilateral, sino que lo que hace es esto. Vamos a ver un poco más adelante aquí mismo, en el capítulo número 8, y dice el versículo número 6, y seguimos con la lectura. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue, y lo más importante, que es el temor de Dios. Y Samuel oró a Jehová. Samuel realmente nunca toma esta posición a pesar de sus años, de su sabiduría, que era un hecho que la tenía brindada por Dios, por supuesto, y dice: voy a orar a Dios, voy a ver qué es lo que Él tiene para decir. Y es justamente en el versículo 10 que dice, en el versículo 7 que dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. De nuevo, hermanos, era una teocracia lo que estaba planteando nuestro Dios cuando vivieran en Canaán, y lo que quieren es realmente una monarquía. Creo que es una lectura que vale la pena analizar, hermanos, antes incluso de lo que conoce históricamente hablando como el reino unificado de Israel, que empieza justamente con Saúl, continúa con David y después eventualmente con Salomón, y pues básicamente ese periodo. Pues yo creo que Samuel fue el precursor perfecto para sentar las bases de lo que fueron los reyes. Tuvieron sus errores, tuvieron situaciones complicadas, pero incluso antes de este reino que tuvieron como monarquía, Samuel ya había establecido una sola mentalidad de seguimiento a Dios. El pueblo realmente no la siguió del todo, pero al final era un ejemplo. Y es justamente uno de los ejemplos que estamos analizando en esta mañana con respecto a lo que significa llegar a una edad avanzada y ver lo que tiene, la sabiduría, el ejemplo, la autoridad, todas las cosas que nos puede proveer un anciano aquí en la iglesia y también afuera, hermanos. Siempre tienen estos consejos. Vamos a proseguir, hermanos, con el versículo para memorizar. Está en Levítico 19:32. Y es también muy hermoso, hermanos. La verdad es que tiene muy buena parte de la esencia que vamos a estudiar en esta escuela sabática. Así que pido a los hermanos que hayan tenido esta bendición, la oportunidad de memorizarlo a lo largo de la semana, que puedan ponerse de pie, y lo vamos a hacer tradicionalmente, comenzando con la parte derecha de un servidor y luego en la parte izquierda. Mi hermano Prócoro ya está con el micrófono, así que comenzamos. Gracias. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor,
Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. De las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Todopoderoso. Levíticos 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. 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 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levíticos 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levíticos 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Son todos mis hermanos. Falta una hermana. Falta la hermana. Mi hermana Ceci también. Adelante, hermana. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Creo que así son todos mis hermanos. En la parte de abajo ya está subiendo mi hermano Prócoro también
para que aquellos que también tengan esta oportunidad, hermanos, o que hayan tenido la oportunidad a lo largo de la semana, puedan ponerse de pie y los pueda identificar más fácilmente mi hermano Prócoro. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y tendrás temor de Jehová, de tu Dios, yo Jehová. Levítico 19:32. Amén. Amén. Perfecto. Parece que son todos mis hermanos también en la parte de arriba. Dios bendiga este esfuerzo, hermanos. También que podamos analizar, escudriñar la Escritura. Creo que es mucho más importante que podamos entender lo que nos trata de decir este texto. Primeramente, hermanos, está en Levítico, lo cual ¿qué nos puede dar? ¿Qué pista nos puede dar, hermanos? Que está en la ley precisamente, ¿no? Estando en Levítico es una ley y pues un mandamiento al final del día que se trata de dar. Pues, insisto, no como una imposición, pero sí para que lo podamos observar, hermanos, porque hemos analizado a lo largo de este cuaderno, a veces cosas tan sencillas o quizás incluso evidentes se pueden pasar por alto y Dios no deja esa oportunidad de que el ser humano tome esa decisión, sino que realmente podamos ayudar en este caso a los ancianos. Primeramente, hermanos, también mencionar que utiliza, pues es una figura retórica en todo el sentido de la palabra, porque pues habla de la honra que hemos de prestar a un anciano, hablando en el término de delante de las canas te levantarás. Figura retórica porque no necesariamente un anciano puede tener canas, digo, es casi siempre lo más general, pero puede ser que conserve mucha parte del cabello sin canas, puede ser que incluso no tenga cabello, puede haber muchas situaciones que pues no está tratando de decir que solamente este es específico, es de nuevo una figura retórica que trata de darnos a entender que debemos de honrar a los ancianos. Vemos también que es una forma en particular en la que se honraba a los ancianos, ¿no? En la antigüedad, pues que cuando un anciano estaba presente o cuando llegaba a un lugar, pues dice los jóvenes generalmente, ¿no? Los más jóvenes se levantaban para brindar esa señal que al final tenía que reflejar que estaban realmente en una situación de admiración, de respeto hacia esa persona por la cantidad de años que había vivido. No es algo que necesariamente se vea en todos los lugares, es una buena costumbre sin embargo, pero puede ser que en diferentes etapas de la historia, en diferentes partes del mundo, incluso de la misma República Mexicana, pues tengan diferentes formas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en el párrafo número 1, pero entender que pues cuando dice delante de las canas te levantarás, está hablando específicamente pues de la honra que ha de presentar pues al anciano, pues las personas en general, para que puedan entender todo lo que vale. También dice, hermanos, y algo que me encanta sobre esta cita, es que utiliza esta sinécdoque para hablar primeramente que cuando uno está honrando al anciano, está también teniendo temor de Dios. Cuando uno honra al anciano, está teniendo temor de Dios. Es algo que realmente nos repercute, hermanos, nos da a entender que también lo contrario es verdad. Si no honramos a un anciano, dejamos el temor de Dios de lado y dejamos de tener a Dios en nuestra noticia. Y podría parecer que es algo que muy ligero, podría parecer que no es tan importante, pero siendo un mandamiento, tenemos que entender lo que el temor de Dios está en ello. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el libro de Job, hermanos, con respecto a esto y a las señales que se hacían.
Job 29, hermanos. Y habla Eliú en este caso. Bueno, este es Job, hermanos. Vamos a ver más adelante una en la que habla Eliú. Dice el versículo 7, cuando habla Job de sus recuerdos, ya estando en esta situación de, pues, que tenía muchas adversidades, pruebas por nuestro Dios, pues habla en el 7 sobre esos tiempos antaños. Dice así el 7, cuando salía a la puerta a juicio, en la plaza hacía preparar mi asiento. Los mozos me veían y se escondían, hablando justamente pues de que tenía tal nivel de autoridad que pues tenían esta a veces situación de respeto, de temor. Y dice en la plaza, más adelante, y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Es el tipo de respeto que se llegaba a brindar a alguien que tuviera una autoridad. Se guardaba silencio, se levantaban, se reservaba incluso ese lugar porque era una persona que tenía toda esta experiencia. Es algo que debe de repercutir también en nuestros corazones y también poder tratar de invertir el pensamiento de una sociedad moderna que realmente trata, hermanos, de valorizar realmente lo externo, la belleza externa que pues está asociada justamente con la juventud, el éxito externo que generalmente está asociado con las riquezas materiales, con la cantidad de cosas que uno pueda tener, la fama, la influencia que podamos tener sobre una cantidad de personas dada, pues todos esos son atributos que la sociedad moderna realmente va a respetar. Cuando viene una persona pues que tiene fama, ahí es donde justamente alguien se podría levantar y le interesaría conocerlo. Y si llega un anciano, pues en la sociedad moderna, hermanos, creo que es lo contrario, podríamos hasta pasarlo por alto, incluso hacer una grosería y pues no ceder el lugar, no considerar las situaciones que pueda necesitar. Pues es precisamente, hermanos, que la invitación a que invertamos ese pensamiento, sepamos que existe y que podamos nosotros trabajar en eso. No es una novedad, definitivamente se daba también en la antigüedad y es por eso que Dios estipula un marco que pudiera proteger a los ancianos si estas mismas circunstancias se presentaban, que pudieran recordar como lo hacían cuando regresaban de la cautividad, que las leyes, los derechos ya estaban prescritos y que si bien ya toda la sociedad estaba completamente desviada, ellos pudieran regresar al camino antiguo. Y hermanos, más aún aquellos que tuvieran pues la oportunidad de ver más allá de lo evidente, más allá de que sí necesitan apoyo por su situación física, que pudieran ver el cúmulo de experiencia, de sabiduría que puede brindar a la sociedad. Pasemos al material exegético, hermanos. Vamos a dividir esta escuela en 3 partes. La primera son los párrafos 1 y 2, 3 y 4 la segunda y terminamos con 5 y 6. En cada uno vamos a analizar algunos claves. Tenemos 2 manos levantadas, la levantó primero mi hermana Gloria, pero a mi hermana Lidia le damos si quiere los siguientes párrafos. Entonces vamos a los párrafos 1 y 2 para que también podamos comenzar con el primer punto de esta escuela sabática. Dice, en algunas poblaciones del interior del país o de la provincia mexicana se tiene en alta estima a las personas de edad avanzada. Por ejemplo, los hijos, los nietos y los bisnietos tienen por costumbre besar la mejilla o el dorso de la mano de los ancianos como una demostración de cariño y respeto. Esta es una bonita costumbre que no se debe perder y se debe seguir transmitiendo. ¿Cómo se puede honrar al anciano? Si está a nuestro alcance, debemos ceder el espacio más seguro y confortable para él. También debemos, por ejemplo, ponernos de pie para saludarlos, ayudarles en algo que deseen hacer o simplemente al verlos venir, extenderles nuestra mano y no ignorarlos. Todo esto constituye una muestra de respeto para todo anciano. Además, como descendiente suyo, ya sea hijo, nieto o bisnieto, debemos reconocer que tenemos un compromiso moral que nos obliga a cuidar de su alimentación, su vestido y su salud. Máxime, si es evidente que ya no puede valerse por sí mismo como hijos suyos, no debemos olvidarnos de ellos. Muchas gracias, hermana Gloria. Son justamente los primeros 2 párrafos y esta primera sección, hermanos, quisiera que nos centremos en la pregunta que inicia el párrafo 2. ¿Cómo podemos honrar al anciano? ¿Cuáles son las acciones concretas? ¿Cuáles son las diferentes palabras, las diferentes
formas en las que hemos de dar esa honra a los ancianos. Hay muchísimas, hermanos, y definitivamente una escuela no va a ser suficiente para que las enumeremos. Más bien es la intención que cada uno reflexione. Tiene a un padre, una madre, un abuelo, abuela o alguien que sea anciano, que podamos entender las necesidades particulares y sepamos solamente de manera general cuáles son algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido muchas formas, que es lo primero que nos dice el párrafo 1, muchas formas de reverenciar, de brindar esa honra. Insisto, esto es a veces dependiente de la cultura específica. Estos actos, dice aquí, son una buena costumbre. Y es importante que sí, si los hacemos, que los mantengamos. Pero a veces, desgraciadamente, hermanos, la costumbre se convierte en eso precisamente, en una costumbre que a veces nos falta analizar. No digo que esté mal, sino que más bien podamos profundizar y veamos por qué realmente hacemos esta costumbre y que lo hagamos con convicción, que la costumbre pueda pasar eventualmente a una madurez que signifique la convicción. Yo me levanto cuando viene un anciano porque genuinamente considero que su presencia es valiosa, porque quiero escuchar. Su consejo es que guardo silencio cuando tengo un anciano enfrente. Creo que es algo súper valioso. Y si bien a veces comenzamos con costumbres, es como la primera parte, es importante que podamos hacer esa transición hacia la convicción, que sepamos el por qué. Vamos a esperar un segundito, hermanos. Con respecto a esto, hermanos, pues insisto, las culturas diferentes tienen algunas formas. Por ejemplo, en Japón no se utiliza tanto la parte de ponerse de pie, pero ellos hacen reverencias, ¿no? Investigando un poco más a detalle, se dice que dependiendo del grado de honra que se le trate de dar, aunque nosotros quizás lo ignoremos, pues se hace una reverencia más pronunciada, ¿no? Y entre jóvenes se suele hacer una reverencia muy, muy pequeña, pero una persona anciana generalmente se trata de hacer una reverencia bastante pronunciada para demostrar que se sepa justamente que es alguien que tiene ese valor en la sociedad. Precisamente también, hermanos, que descubramos la admiración que podemos tener ante esas personas que quizás no sabemos su historia de vida, no sabemos todo lo que ha hecho. Y quisiera preguntarles esto, hermanos, ¿conocemos a los ancianos de nuestra localidad? Sabemos, alguien dirá que sí, eso es hermoso. Los que no, quizás vale la pena, hermanos, y me incluyo dentro de todos nosotros, que valga la pena saber un poco más de la historia de aquellos ancianos que son quizás de nuestra localidad, cómo ha sido, cuál fue su trabajo. Quizás ahorita ya no están trabajando, pero a qué se dedicaron en su vida. Quizás tienen mucha experiencia en cierta área en la que yo necesito ayuda en este momento. ¿Cuáles han sido las acciones que quizás formaron parte de su vida? ¿Cuál es la experiencia, la sabiduría que nos puede brindar? Esa historia, hermanos, a veces la desconocemos por completo y en verdad creo que nos puede brindar muchísima edificación a toda la amada iglesia, que podamos tener esa costumbre de investigar, de poder indagar siempre en esta historia que pueden tener y sobre todo las experiencias que nos pueden compartir, que invirtamos de nuevo, hermanos, el pensamiento que creo que es un poco, hermano Andrés, ahorita le damos la palabra, un poco occidental, en el sentido de que hemos perdido el respeto y siquiera el interés. A veces es una situación que puede serse así, que no nos interesa, no pensamos que tenga nada, su vida pues no tiene valor y realmente es todo lo contrario. Mi hermano Andrés gusta dar su comentario, está cerca de mi hermano Prócoro. También mi hermano Jair. Bueno, sí, pero dice la palabra, yo hay que considerar esto del anciano. Hay un texto que me llama mucho la atención, dice así, Isaías capítulo 9 y versículo 15, el viejo y venerable de rostro es cabeza, y el profeta que enseña mentira, este es cola. Yo creo que aquí nos da a mostrar, como tú decías, que sean esos ancianos también que sean venerables, claro, que tengan una buena vida, ¿no? Una buena currículum, claro, ¿verdad? Y hasta habla en función de los demás. Dice el profeta, o sea que el que habla de la palabra de Dios, pero es mentiroso, esa es cola. En cambio, el anciano venerable que habla con la verdad, esa es cabeza. O sea, me llama la atención eso porque pues el mundo anda perdido, como tú decías, honra a gente que no, y en nosotros pues es importante. Claro. Otra cosa, tomando esto nada más, no quiero abusar, dice Jeremías también, hablando de este pasaje que tenemos de memoria, habla del temor. El temor es muy importante, se habla de experiencia, pero yo creo que el temor es más que la experiencia. ¿Por qué? El rey David era un mozo. ¿Y cuál fue su valor del rey David? No fue la experiencia, fue el temor. Cuando llega y dice, ¿y estos circuncisos por qué ofenden a Dios? Es realmente el temor. Y dice Jeremías capítulo
32, versículo 39 y 40. Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. O sea, que tengamos siempre el temor, para que hallen bien ellos y sus hijos después de ellos. Y agrega y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué le importa mucho más a Dios? El temor. El temor que debemos tener puede ser joven, un adulto, un anciano. Por eso el rostro venerable del anciano es aquel que es apegado a las cosas de Dios, que hace cosas buenas, que tiene buena vida, que tiene buen currículum. Claro, la experiencia vale, pero yo creo que más bien es el temor, como veíamos, y también hablar las cosas honestas delante del Señor. Sería eso, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Ahorita le damos también, tenía un comentario mi hermano Yair, y ahorita también pasamos con mi hermana Gloria. Mi hermano Yair, por favor. Sí, más que nada, ahorita que tocaba usted, hermano, el tema del valor, creo que desde un punto de vista social, sociológico, más allá de la pérdida de educación, o que ya no hay ciertos valores éticos, morales, que se están desvaneciendo o que se están transformando a otra situación, creo que también, como ya lo mencionaron, hay culturas antiguas que le daban una importancia y un valor y una utilidad a las personas mayores, en el sentido de su lugar en la sociedad. Cuando vienen los procesos de industrialización y el capitalismo surge como un modelo económico, social, político, los grupos vulnerables como los ancianos, como las personas con trastornos mentales, como las personas en situación de calle, son desplazados, porque ya no, el concepto dentro de los modelos capitalistas industrializados era yo valgo porque soy útil, porque soy productivo y porque genero. Y en ese concepto, el concepto de la senectud cambia en ese sentido, por un modelo en el que ya no empatan, por eso vienen las jubilaciones y ahora tenemos sociedades donde hay más asilos, donde las personas en una familia ya no quieren responsabilizarse de una persona mayor y prefieren mandarlos a casas de retiro, ya no son productivos, ya no aportan. Creo que más allá de la educación, que sí es un punto importante, creo que también es la función social que ha tenido la vejez, la senectud, la experiencia que se ha transformado y que ahora está enfocado más a una situación de qué tanto útil es, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha perdido en nuestra sociedad y lo que dice la Biblia, ¿no? El gran aporte de la experiencia, del saber, del conocimiento que nos puede aportar, para bien o para mal, o sea, más allá de que si como dice el hermano Andrés, si un anciano es honorable o no, tiene un saber, ¿no? Y creo que los hijos de Dios, y lo dice la escuela, el preocuparse por los ancianos de la iglesia es porque tienen un gran saber, no solo de la vida, sino también de la palabra, ¿no? También le llamaban, a los obreros también le dicen en algunas iglesias ancianos, ¿no? Sí. Porque son poseedores de un saber, que es el que se ha depreciado en este contexto en el que nos encontramos. Ese es mi aporte. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hermana Gloria, tenemos también su comentario. Vamos a dar rápidamente un avance, solamente con respecto a los comentarios que dijeron mis hermanos. Es cierto, hermanos, que pues es realmente la mentalidad que ha cambiado completamente. Al final del día, como dice mi hermano Yair, si lo que veneramos es el dinero y la producción, pues un anciano bajo esa mentalidad ya no tiene nada que aportar. Decimos, él ya no puede producir y pues su experiencia no me sirve. Es justamente el pensamiento que hemos de invertir para que, a pesar de que ciertamente así va a pensar la sociedad por todo lo que viene detrás, que podamos nosotros enfocarnos precisamente en lo que dice la Escritura, de todo lo que va a aportar un anciano a través de su experiencia, de su sabiduría. Mi hermana Gloria, adelante con su comentario. Sí, hermano, muchas gracias. Yo nada más quería como que hacer hincapié en cuando, o sea, sí, ahora soy una anciana, pero recuerdo a mi abuela. Mi abuela tenía una manera de vestir muy bonita, aún sin conocer de Dios. Su falda larga, su vestimenta era muy honesta y sí se le queda a uno grabado. Y gracias a Dios, pues yo tomé mucha enseñanza de ella, pero era muy amada también por la gente joven, porque ella era respetuosa. Entonces sí,
yo veo y creo que si los ancianos somos respetuosos, pues igual, por ahí uno que otro, ¿no? Una que otra joven que de repente, o sea, pero pues yo lo tomo así como que es cuestión de la juventud. Pero en mis tiempos, yo soy de provincia, los varones, por ejemplo, sin conocer de Dios, con mucha sabiduría, hermano, hasta el sombrero se quitaban para saludar, y para sentarse a la mesa, y para atender a los niños, y fueron muy bonitas las enseñanzas, y son de algunas personas todavía en provincia, hermano. Solamente eso, y pues sí, a mí me gustaría que de alguna manera siguiéramos retomando, como bien dice el cuaderno, que siguieran los jóvenes, porque aparte se siente tan bonito. A mí mis nietos me honran, ¿sabe? Y yo siento muy hermoso. Y no es por lo que yo les haya dado, yo les haya servido, les haya enseñado, sino por lo que traen dentro de ellos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Glory. Dice Job 32, versículo 7, hermanos, un pensamiento que pues era reflejo también del parte del pensamiento social de esa época. Y dice el versículo 7 de Job 32, yo decía, los días hablarán, hablando justamente de la experiencia que era lo que iba a tener, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Hermanos, dice aquí justamente el verso que los años, toda esta muchedumbre de días que puede tener una persona definitivamente es una señal de sabiduría y de experiencia. Hay excepciones, sí, hay cuestiones que pueden salir de este marco, pero es una generalidad que van a brindar pues una forma más madura, una forma mucho más inteligente y sabia, mansa de ver la vida, hermanos. Por eso es que tenemos que continuar. Los actos concretos, hermanos, para también ir avanzando, pues son bastantes. Primeramente, la reflexión. Mi hermano, también tenemos un comentario que le vamos a dar justamente mencionando esto. Dice la reflexión, la provisión, la consideración, hermanos, y sobre todo que podamos tenerlo siempre en el pensamiento. Hermano Mauro, si gusta dar su comentario, que podamos también escucharlo. Pasa a vosotros, hermanos. Pues, en primer término, quiero felicitar a los autores de este cuadernillo, porque en todos los años que llevo en esta iglesia, que ya son más de 60, que aquí nos casamos, Maguito y yo, no había yo leído este versículo, que corresponde a un pensamiento de hace 3000 años. Quiere decir que para que hubieran llegado a esta conclusión los escritores de entonces, habían tenido que pasar por muchas experiencias para saber lo que estaban ellos diciendo. Delante de las canas te levantarás. Y no porque ahora las tenga yo o ya muy pocas, pero entiendo que ese homenaje o ese reconocimiento a los ancianos, claro que es por las canas, pero es por lo que hicieron en su juventud. Por eso ustedes, los jóvenes, deben prepararse para ser ancianos. El reconocimiento debe venir por todo lo que ustedes están haciendo ahora, no por cuando lleguen a los 80 o a los 90, sino que ese es el reconocimiento a toda una vida de trabajo, de aportación a la sociedad, no solo en riqueza, en producción, en productividad, en conocimientos, sino en valor. Todo lo que están haciendo ustedes ahora de jóvenes con sus hijos, todo lo que aportan para ellos, la dedicación que les tienen. Por eso los hijos de ustedes que ahora son jóvenes, les tienen que honrar a ustedes cuando lleguen a esa edad. Y naturalmente que dice, y honrarás el rostro del anciano. En eso también debemos fijarnos, porque
El anciano naturalmente tiene un rostro pues que puede reflejar lo que ha sido toda su vida, vida de sufrimiento, vida de muchas necesidades, vida de abstenciones, vida de quitarse como antes y tal vez ahora también el pan de la boca, cuando ustedes ahora son jóvenes, para darlo a sus hijos. Y todo eso se va acumulando en el rostro. El rostro es, como se dice, el reflejo del alma, y por eso dice, y honrarás el rostro del anciano, porque ahí los ancianos les están diciendo a ustedes lo que ellos han sido, lo que ellos han sufrido, lo que ellos han dado. Y cuando se dice aquí también que ya no se puede esperar mucho de los ancianos, aquí sí me permito decir que todavía el anciano puede dar en sus últimos días, en sus últimas horas, la última gota de jugo, de sabiduría, la última gota de miel que se puede extraer de ellos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Creo que es bueno cambiar esa mentalidad justamente para que consideremos, y es la siguiente sección, hermanos. Con respecto a estos actos concretos, vamos a ver la siguiente diapositiva para que veamos justamente esto que nos comentaba, hermanos, cómo honramos al anciano sintiendo empatía, reflexionando sobre lo que significa llegar a esa edad. Como dice mi hermano Mauro, pues es una vida muchas veces, yo creo que es la generalidad, en la que está llena de experiencias, en la que está llena pues de trabajo, que construyeron precisamente la sociedad que estamos viviendo en estos momentos, que podríamos decir en una mentalidad completamente equivocada, pues que son precisamente que le debemos quizás los fallos. Yo creo que es más bien debemos de agradecer toda la construcción de lo que tenemos en este momento y viendo las cosas que pueden mejorar también, es importante. La empatía, hermanos, la provisión, por supuesto, porque muchos de ellos dicen también que no pueden valerse por sí mismos, quizás en materia económica, quizás, insisto, con la fortaleza hemos de ser esta provisión en sus vidas material y también espiritual. Consideración, hermanos, porque sin hacerlos de lado, sin hacerlos sentir mal, podamos saber que son un grupo que puede ser vulnerable. Y también la orientación, que dice mi hermano Mauro, pueden tener esta última gota que dice de miel, yo creo que pueden ser muchas más incluso, y que podemos edificarnos mutuamente, que no pensemos que ya no pueden dar una opinión, que ya no pueden edificar, sino todo lo contrario, que podamos estar orientándonos mutuamente. Pasemos a la siguiente sección, hermanos, con los párrafos 3 y 4, mi hermana Lidia había levantado la mano antes, así que le damos estos párrafos para que pasemos a también el por qué vemos todas estas cualidades en los ancianos. Conocimientos e inteligencia. Job 12:12, 32:7, Primera de Reyes 12, del 1 al 7. Sin embargo, el libro de Job también dice que no es de los grandes la sabiduría y que los viejos no entienden la sabiduría. Job 32:9. En estas circunstancias podríamos preguntarnos si el mandamiento nos obliga a honrar a un anciano que ha sido moralmente malvado. Una persona como esta ha denigrado el honor que Dios le confiere, porque por medio del pecado deshonra su propia corona y hermosura. Proverbios 20:29 y Lamentaciones 5, del 12 al 16. Si nuestro padre anciano no fuese creyente en el Dios de Israel, estamos obligados a ver por él, aunque no podamos seguir sus indicaciones de dejar la doctrina de la Iglesia de Dios de Israel. En la antigüedad se denominaba con el término ancianos a los jefes de las tribus y a los distintos representantes de la nación hebrea. Éxodo 3:16, 12:21 y 24:1. El papel de estos ancianos era ayudar a resolver problemas y a servir como testigos veraces. Ruth 4:1 y 2. También presenciaban actos solemnes. Primera de Reyes 8:1, 3 y Segunda de Reyes del 1 al 3. Hacían solicitudes ante el juez o la autoridad. Primera de Samuel 8, 4 al 5. Y en los tiempos de Cristo y de los apóstoles había ancianos que presidían al pueblo. Mateo 21:23, Hechos 22:5. A todos estos ancianos la ley les cubría de honor. Levítico 19:32. Al ir creciendo la iglesia, de igual manera,
Los ancianos de la congregación, presbíteros de la iglesia, tenían honor y responsabilidad. Hechos 20:17, Tito 1 y 5, Primera de Pedro 5, 1 y Segunda de Juan 1. Y los miembros de la iglesia primitiva les respetaban y les reconocían por sus conocimientos. Muchas gracias, hermana Lidia. Antes de pasar justamente a esta sección, quisiera que pusiéramos la siguiente diapositiva, que es la frase con respecto a las acciones concretas que podemos tener con los ancianos. Una de ellas, hermanos, es justamente esta atención, que sepamos y nunca ignoremos su presencia y que podamos entender que van a tener siempre algo que aportar. Si tenemos sociedades, algún anciano, se lo tenemos en la congregación. Una filósofa francesa que se llamaba Simone Weil decía esto, que la atención, hermanos, en última instancia es la forma más rara y más pura de la generosidad. ¿Por qué? A veces fingimos esta atención, a veces no es del todo sincera, a veces simplemente no lo hacemos, a veces es complicado también. Entonces, que podamos ver que una de las acciones concretas es tener y darles ese lugar que merecen en la congregación y en nuestras vidas. Y con respecto a los 2 párrafos que acabamos de leer, hermanos, es el ver y el dar el propósito, la que podamos tener la convicción de por qué llevamos a cabo estas cosas, y es por qué los llena también pues Dios de sabiduría en esas edades. Primeramente, hermanos, saber que hay una excepción en cuanto al término anciano. Se decía que durante la época apostólica, incluso antes, también tuvimos una lectura en primer libro de Samuel, pues habla de Samuel siendo un anciano literal y habla de los ancianos de la congregación, que ellos podían ser ancianos, sí, pero también podían ser pues personas que no eran tan ancianas, pero decía mi hermano Andrés, se les llamaba así como un sinónimo pues de la autoridad y lo que tenían. Mi hermana Margarita gusta dar su comentario. También tenemos un comentario de mi hermana Teo. Sí, hermano, bueno, yo escuchando, estamos hablando del personaje, ancianidad o anciano. Estamos refiriéndonos generalmente a un varón. También habemos ancianas que también tenemos la importancia o la necesidad de ser vistas, ¿no? Nuestra hermana Plata, que en aquella época era una anciana, se dedicaba a evangelizar a muchas personas, era una persona pues muy importante para la iglesia, puesto que fue formando mucha grey y de ellos pues muchos ministros que se hicieron con el tiempo. Entonces, creo yo que también las mujeres también tenemos la importancia o la necesidad de ser vistas. Ahora, estamos hablando del anciano. ¿Qué anciano? Porque el anciano puede ser de 60 años, de 70, de 80, de 90, y tienen su actividad diferente. A veces menospreciamos al anciano que está activo y lo menospreciamos, lo hacemos a un lado porque decimos, ya es un anciano, ya nada más está para que observe, sin darnos cuenta la necesidad de su sentimiento, la necesidad de lo que tiene dentro en su corazón, que se siente joven, que se siente activo, que se siente útil. Y esto, creo, dice la palabra de Dios, que demos esa honra. ¿Cuál es, dice nuestro Dios? ¿De qué es de mí la honra? ¿Cuál es? ¿A qué le llamamos honra? ¿A una reverencia? ¿A una actitud? ¿A un deseo? ¿A una...? Vamos a ver, primero a ver, ¿qué es lo que se requiere? Un anciano necesita, hermano, que lo conozcan, que lo abracen, que lo sientan. Yo tengo una mamá que tiene 98 años, está activa al 100%, es independiente, ella está en sí como su persona. La visito, la veo, tiene la necesidad, pero cuando uno convive con estas personas, hermano, se sienten vivas. Entonces, si les da uno una actividad que ellos se sienten, aunque la edad sea avanzada, para ellos es vida. Entonces, yo creo que hay que dar importancia a esos ancianos, que les demos vida. En la iglesia tenemos ancianos que no les damos vida, les estamos quitando parte de su necesidad, esa actividad,
esa necesidad de ser útiles, los estamos menospreciando a lo mejor, o simplemente no nos damos cuenta de su necesidad. Entonces yo creo que esa es la importancia que debe tener un anciano, conocerlo y saber qué necesidad tiene para que el anciano sea útil y se sienta bien, y darle su tiempo, el tiempo que Dios le va a dar con esa necesidad de, ¿qué será?, de alegría, de bendición, hermano. Muchas gracias, hermana. Muy edificante también el comentario. Recordemos justamente que son las acciones concretas que hemos de ver, cada uno reflexionar en nuestros corazones, aquellos ancianos que quizás están más cerca de nosotros, cómo podemos brindarles esta atención. Se traducirá en diferentes acciones, pero todas tienen que ser pues significativas, hermanos, y sobre todo que vengan del corazón, que sean sinceras, que sean genuinas. Y con respecto a lo que dice, hermana, solo lo aclaro para que sepamos que definitivamente consideramos en esta escuela tanto ancianos como ancianas. Consideramos, tenemos el ejemplo, nuestra hermana Plata decía, y otras muchas hermanas que en verdad han dado tanto por la iglesia como por los hombres y mujeres. Seguiremos utilizando el término anciano no porque no nos refiramos a ellas, solamente por el masculino genérico, que es parte de la lengua, pero nos referimos en todo momento, quisiera que consideráramos tanto ancianos como ancianas, que sepamos que en todo momento estemos considerando que no vamos a hacer esta acepción, siempre consideramos que en ambos géneros, y usamos el masculino genérico para hablar de todo en conjunto. Y hermanos, también con respecto a lo que hablábamos del por qué debemos de brindar esta honra, creo que es importante considerar al menos 3 puntos. Si podemos ir a la siguiente diapositiva para que podamos ya también avanzar a la conclusión, hermanos. Tenemos una participación de mi hermana Teo, ahorita se la vamos a dar un segundito nada más. Una de ellas, hermanos, es la sabiduría, que definitivamente son hermanos, hermanas, personas que han encontrado a lo largo de su vida muchas experiencias, muchos caminos que los llevan a tener una sabiduría, porque han tenido una bendición, hermanos, porque la Biblia, en diferentes pasajes que por tiempo quizás no vamos a tocar, pero los invito a que veamos el final de la vida de Jacob, de Abraham, de muchísimos jueces y líderes de Israel, en los que se menciona en la Escritura cómo mueren, dice, llenos de días. Se deja ver en la Escritura que es una bendición el poder llegar a esa edad y no una maldición. No podemos decir, pues llegó anciano, Dios no lo bendijo, al contrario, llegó anciano porque Dios le dio ese don, el poder tener tantos días para contarlos, para poder mirar en retrospectiva y además de aconsejar a aquellos que son más jóvenes, en su propio ser, poder darle gracias a Dios por tantas bondades a lo largo de esos días. Es una bendición grandísima que Dios les ha dado y es algo que también merece la honra. Y también, hermanos, porque en su trayectoria a lo largo de su vida, definitivamente está lleno, decía mi hermano Mauro, de obras específicas. Han sido como bloques, todas esas obras que fue haciendo a lo largo de su vida para llegar a lo que es ahora, que quizás no tenga las mismas fuerzas, que quizás no tenga las mismas capacidades, pero que en realidad, hermanos, a lo largo de su vida estuvo construyendo todo esto. Por eso también debemos de saber y por convicción que hemos de brindar esa honra. Mi hermana Teo, adelante con el comentario que tenía. Muchas gracias, hermano. Me gustaría aportar que el respeto a los ancianos muchas veces no se pone en práctica porque el anciano es muy diferente a nosotros, por ejemplo, que tenemos cierta edad o lo que conocemos como juventud. El anciano a lo mejor no camina tan rápido como yo, o la anciana no piensa tan rápido como yo, no aprende tan rápido como yo. Entonces nosotros como jóvenes no reconocemos la diferencia del cuerpo y de la mente del anciano o de la anciana. Entonces, con esto yo entiendo que el respeto al anciano se basa en el respeto a lo que es diferente a mí. Y eso se aprende desde la niñez. Si yo quiero un futuro adulto que respete a sus ancianos o que me respete a mí como anciana cuando esté viejita, necesito educar a un niño que respete a los que tienen una etnia diferente, que antes se les llamaba razas, ¿no? Colores de piel diferente, el sexo diferente, el sexo opuesto o el género opuesto. También lo que también ahora ya no se les llama discapacitados, personas con capacidades diferentes. Entonces, si yo formo o educo a un niño o a una niña que pueda respetar y amar al que es diferente a él o a ella, voy a tener un futuro adulto que ame también a los ancianos. Porque psicológicamente
yo no puedo respetar al anciano porque no entiendo su diferencia, no entiendo por qué no es tan rápido como yo, no entiendo por qué se le olvidan las cosas, no entiendo por qué se tartamudea al hablar, ¿no? O por qué ya no veo, o por qué ya no oye, no lo entiendo, me desespero. Entonces, ¿cómo erradicar eso? Entendiendo la diferencia, entendiendo que hay personas que tienen, por ejemplo, un cuerpo diferente, como si yo soy mujer, pues hay hombres que tienen cuerpos diferentes. Hay personas que tienen un color de piel diferente, que tienen un tipo de cabello diferente, que a lo mejor no tienen una pierna, que a lo mejor no tienen una mano, o que incluso pues no creen lo mismo que yo, no forman parte de la iglesia de Dios israelita, y yo los odio y digo, ¿por qué no creen lo mismo que yo? ¿Por qué no creen en Cristo como yo? ¿Cómo voy a esperar respetar con esas ideas que tengo tan equivocadas a un anciano? Entonces es importante formar desde la niñez estos niños y niñas que sepan amar lo que es diferente, que aprendan a respetarlo y por supuesto, como usted ya decía, que sean empáticos. Gracias. Justamente, hermana, gracias. La empatía es clave justamente para entender por qué tienen estas capacidades que justamente son diferentes, quizás tienen no la misma facilidad para aprender, pero a diferencia de alguien que es más joven, sí tienen mucho conocimiento que les va a ayudar a no cometer los errores que son propios de una edad más joven. Entonces son diferentes justamente, tienen muchísimo que aportar. Vamos a 1 de Timoteo, hermanos 5, para concluir con esta sección, solamente mencionando las dos cosas que el cuaderno también nos indica. La primera, pues que hay ancianos que quizás son la excepción y justamente pues no necesariamente tienen toda esta sabiduría, no tienen toda lo que se esperaría quizás a una edad avanzada. Y aún así lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5:1 es que debemos, primeramente, el mandamiento pues no dice solamente honra a los ancianos que sean sabios, dice al final, es un anciano, sí, ciertamente no te va a aportar la sabiduría, pero dice el apóstol Pablo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Al final, hermanos, que podamos entender que a pesar de que sea un anciano que no tenga quizás esa sabiduría, que podamos incluso identificar que está haciendo algo incorrecto, nuestro deber es honrarlo, respetarlo, no seguir quizás el mismo consejo porque entendemos que no está alineado con la voluntad de Dios, pero dice incluso oriéntalo, repréndelo y no como pues, con una falta de respeto, sino como si fuera tu propio padre, queriendo guiarlo a la verdad, queriendo construirlo incluso aunque su edad quizás sea avanzada, que pueda tardarse más en entenderlo, que pueda interiorizarlo con el tiempo y que tú seas un pilar en su vida también. Y dice también, hermanos, más adelante este mismo capítulo 5 de esta carta, hermanos, con respecto a los ancianos, que veíamos también una excepción, que al final no solamente se llama ancianos a los que eran grandes en edad, sino a los líderes de la congregación, lo vimos en varios ejemplos, pero también, hermanos, sepamos que esta excepción no era algo tampoco, no se podía decir a cualquier persona, había un cierto número de cualidades que cumplía esa persona que a pesar de no ser un anciano, se le llamaba así, pues era una persona que estaba apta para enseñar, era apta para ser un testigo porque se manejaba de manera honorable, era sincero, era honesto, era una persona que de acuerdo a toda su vida reflejaba precisamente las cualidades que tenía un anciano. Y la reflexión final es esa, hermanos, que al final del día, pues que se les llamara ancianos a alguien que no lo era, pero era como una clase de, pues vamos a llamarlo de jerarquía, habla precisamente de la mentalidad que se tenía sobre ellos. Yo los invito a que pensemos justamente en esto, imaginemos una sociedad en la que llamarle anciano a alguien sea como en la antigüedad una clase más bien de halago, una forma de respetarlo y no un insulto como probablemente podría ser en nuestros tiempos, ¿no? Que se le pueda ver de otra manera. En realidad en esos tiempos llamar a alguien un anciano era una muestra de respeto porque se le comparaba con alguien con ese nivel de nivel moral, de conocimiento y de sabiduría. Pasemos, hermanos, también, ya nos queda poco tiempo, a los últimos 2 párrafos, que son 5 y 6, alguien que nos guste apoyar. Tenemos varias manos levantadas. Bueno, mi hermana creo que usted no ha participado mucho, entonces le damos estos párrafos. Gracias. Las conclusiones sobre este punto es que en el tiempo presente esta ley debe seguir rigiendo nuestras vidas, tanto en el hogar como en la iglesia, ya sean hermanos de edad avanzada o hermanos que son miembros del ministerio, a los cuales les ha sido confiada la responsabilidad
de transmitir el conocimiento de Dios. Debemos tenerlos en doblada honra. 1 Timoteo 5:17. No es correcto que los ignoremos, ya que con este tipo de disimulo estaremos transgrediendo la ley de Dios. Levítico 19:32. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos, pequeños y grandes, debemos cumplir con las ordenanzas de Dios para tener también una vejez honorable. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permite. Yo no sé, es a lo mejor una pregunta también, si no lo traemos nosotros, el respeto a los ancianos también de corazón. Porque yo, por ejemplo, cuando veo a un anciano, lo que siento por él es ternura, como un bebé. Y entendemos que ya a altas edades el anciano ya se volvió un bebé. Ya hay que ayudarlo a comer, come ya menos, tiene otras necesidades como un bebé. Claro. Y debe de tener unas atenciones como un bebé. Pero eso es del corazón. Yo, por ejemplo, cuando veo una persona mayor, muy mayor, estamos hablando de ancianos de 80 años para arriba, siento una verdadera ternura por ellos. Sin que nadie me lo haya dicho, tienes que hacerlo. Creo que es un mandamiento, un mandato de Dios muy fácil de obedecer. Ese es mi comentario. Gracias, hermana. Al principio mencionábamos justamente, yo decía, ¿no? Al final, antes de ser una ley escrita, creo que llega la ley del corazón, en el que quizás este término es un poco más moderno hablar de ternura, pero me recuerda un poco a aquella anécdota, ¿no? En la que Cristo tiene una compasión. A veces es un sentimiento natural que nosotros como humanos, y que Dios nos brinda esa oportunidad, sentir compasión por aquellos que necesitan ayuda, porque vemos, precisamente dice mi hermana, tienen otras necesidades, y nuestro llamado, hermanos, primeramente es a empatizar, entender justamente que ya sus necesidades no van a ser las mismas que las de un joven, que las de un adulto, que las de, quizás comparando a veces con la similaridad con los bebés, pero incluso también son diferentes, ¿no? Porque en realidad su conciencia está mucho más despertada en muchos sentidos y tiene todavía toda su vida recorrida. Entonces es algo interesante cómo Dios nos da esta capacidad en el corazón para observar, poder tener esta compasión, y creo que yo lo que quisiera es que podamos canalizar el sentimiento y se convierta más allá del sentimiento, que lo convirtamos siempre en una acción, que podamos hacerlo por convicción, que tenemos costumbres y que lo hagamos con la convicción de que estamos haciendo un bien, que estamos temiendo a Dios y que al final del día es una persona que vale muchísimo delante tanto de los ojos de Dios como para la sociedad. Hermanos, vamos a tener una última participación de mi hermano Israel y concluimos ya con la escuela sabática, con lo último que leímos. Adelante, mi hermano. El libro de Job que se mencionaba en el capítulo 32 que leyó nuestro hermano también, dice, lo voy a leer en otra versión, me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay espíritus dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios y a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Esto en un momento dado puede explicarse así. Ustedes saben que últimamente ha habido mucha controversia política, que no es nuestro tema el día de hoy, pero que vemos muchos gobernantes que son necios siendo viejos y llevan a los pueblos al fracaso. Pero bueno, tenemos que entender de la ancianidad, los cambios de acuerdo a la geriatría, los cambios que se exhiben en los ancianos, tanto en hombres como en mujeres, son esencialmente los mismos. Se dice que un anciano por naturaleza es espiritual, no religioso, espiritual, ¿verdad? Porque tiene mucha experiencia. El hombre anciano, la anciana, ya no tienen futuro, pero tienen un rico pasado y un presente. Por eso es que nuestros ancianos constantemente repiten las historias que nos platican y hasta decimos, eso ya lo dijo el viejito, ¿para qué lo vuelve a decir? Porque ellos vuelven a vivir con ese relato. Y además nos atrevemos a quitarle sus cosas porque ya está viejito. Abuelita, mira qué bonitos aretes tienes. Ay, sí, fue cuando me casé con tu abuelo. Pero ya ni los vas a usar, ¿verdad? Mejor me los quedo. Y les empezamos a quitar sus cosas, ¿verdad? Si son ancianos, hombres, les quitamos sus herramientas, sus pinceles, sus brochas. Al fin que ella ya no lo va a usar.
Desde el punto de vista fisiológico, los ancianos son tendientes a la depresión por un mal funcionamiento de los mediadores químicos que empiezan a fallar, y más las mujeres por el efecto de que los estrógenos disminuyen, más la ancianidad, se vuelven personas muy depresivas, muy tendientes a esto. Cuando nosotros manejamos el suicidio en los ancianos, creemos que se van a pegar un balazo, que se van a cortar las venas. No, los ancianos se autolastiman dejando de tomar sus medicamentos, dejando de comer cosas que no deben comer, las comen, ¿verdad? Porque ellos mismos piensan, cuando se ven aislados, que pues ya para qué, ya no sirvo de nada, ¿verdad? Todos hacen sus planes, que se van a ir de vacaciones, pero nunca voltean a ver a Juanita, que vive allá acostada en la covacha más lejana de la casa. Hacemos la comida y no pensamos en el anciano. El anciano, cuando nosotros empezamos a ser ancianos, empezamos a perder la visión, empezamos a perder el oído, empezamos a perder el equilibrio, ya no tenemos la diadococinesia, que es el calcular la distancia de la pared, y vemos, bueno, en la consulta vemos ancianos fracturados de la mano, porque yo pensé, doctor, que el muro estaba lejos, hice así, me pegué. ¿Por qué? Porque ya no tienen el sentido de la distancia. Si es hombre, su próstata crece y se orina solo o se tapa. Si es mujer, tiene caída la vejiga y urge ir al baño porque si no le gana. Y eso empieza a los cuidadores del anciano, los empieza a cansar. Dicen, ay, esta ya se orinó otra vez, ay, choca. Y empezamos a odiarlos. Pero tenemos que estar conscientes de que eso que está pasando, de todo eso que está sucediendo en el anciano, porque ahorita oigo muchas opiniones muy bonitas, pero en la práctica, hermano, en la práctica es otra cosa. En la práctica es distinto porque, ¿sabes qué? Vamos a ir a la reunión de tu prima, pero ¿qué crees, Dina? Que o Eva, que tú no, porque te toca cuidar a la abuelita. Uy. O la dejan, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí se requiere de una capacidad y de conocer realmente cómo se envejece y qué cosas necesita el anciano cuando está envejeciendo, ¿verdad? A veces queremos que coman lo mismo que nosotros comemos, no se puede a veces, porque sufre de problemas de salud. Entonces es importante. Y sí, hay ancianos que no necesariamente siendo ancianos son sabios, algunos son necios, pero es parte de la ancianidad también. Muchísimas gracias, hermano Israel. Justamente con este comentario es bueno para que concluyamos, hermanos, porque lo que decían los últimos dos párrafos es, primeramente, que sepamos, decía mi hermano, los ancianos quizás ya no tienen un futuro tan grande, tienen un pasado muy rico y tienen un presente. Pensemos en eso, hermanos. También los que quizás pensemos, tenemos un futuro más largo, que eso no depende de nosotros, primero que nada, pero digamos desde nuestra perspectiva, si pensamos que podemos tener un futuro, invirtamos el presente, este momento, en honrar al anciano precisamente para sentar las bases de cuando, si Dios nos da la vida, nos da la oportunidad y la bendición de estar ancianos, pues saber que justamente fuimos de esa población que brindaba al anciano su lugar, que conocía y empatizaba con todos estos cambios que trae pues una edad avanzada, las situaciones biológicas, fisiológicas, anatómicas, que al final del día pues no lo controlan, ellos no deciden que tengan situaciones complicadas. Es cansado, a veces puede serlo, pero decíamos al principio, si es la felicidad, el amor que tenemos por esas personas, el amor que tenemos por Dios, el temor que tenemos por Él, lo que nos motiva, vamos a crear un vínculo duradero para que, pues sí, en momentos complicados en los que ciertamente esté, pues, lo que comentaba mi hermano al respecto de pues es difícil cuidar a un anciano, puede serlo, hermanos, pero la invitación es lo que dice al final también, que construyamos una vejez honorable. Y esa vejez honorable, hermanos, se construye a través de los hechos que vayamos haciendo en este tiempo presente. Hermanos, consideremos de nuevo, antes de pasar a las preguntas, lo que veíamos al inicio. ¿Qué lugar tienen los ancianos en nuestra opinión? ¿Cómo nos sentimos al respecto de ellos? ¿Cómo pueden verlos aquellos que están a nuestro alrededor, que nosotros los tratamos y qué piensan sobre nosotros? Hermanos, pongamos a reflexionar la mente. Vamos a pasar a las preguntas rápidamente, hermanos, que dice así la pregunta 1. ¿Cómo podemos aplicar Levítico 19:32 en el tiempo presente? Levítico 19:32 era el versículo para memorizar. Hermanos,
pues hay muchas formas concretas, pero en suma, pues respetando y dando honra a los ancianos que nos rodean, de todos los entornos. Dice primeramente a los domésticos, los que están cercanos, pero en general dar esa honra y respeto a los que nos rodean, hermanos, que están más allá. Pregunta 2. ¿En la vida moderna los viejos son un estorbo? No, es una pregunta doble, hermanos. Precisamente creo que para la sociedad, en general, afuera lo podemos ver y sí, la sociedad sí lo va a pensar. Muchas veces ese es el pensamiento. Va a decir, pues sí, ya me tocó cuidarlo, ya me tocó, hasta lo dice el hermano, a veces quizás no lo digamos, pero quizás en un acto, ¿no? Si buscamos o rehuimos a cuidar a un anciano o de siquiera estar con él, preguntar por él, pasar ese tiempo con él, incluirlo en las actividades, buscar la manera de excluirlo por diferentes excusas, eso es al final del día pues una forma de decirlo. Pero justamente la otra y el reverso, que es la invitación, que nosotros no debemos de verlo nunca así, hermanos, debemos ver precisamente lo que está aportando a la sociedad y a toda la amada iglesia. Pregunta 3. ¿Por qué los familiares abandonan a las personas de la tercera edad? Hermanos, pues hay muchas causas, realmente, hay muchísimas causas. Yo creo que más que eso debemos de entender cómo no hacerlo. Yo creo que una de las principales es que no logra encontrar valor a veces en estas personas y se les hace fácil pues abandonarlas. Y la invitación es que nosotros encontremos constantemente su valor. Pregunta 4. ¿Cómo inculca la ley misericordia y lealtad hacia los progenitores? Pues hermanos, al final a través de las bendiciones. Dice el mandamiento número 5, que también es una promesa que tenemos esa larga vida. Y hay muchas más, hermanos, muchas bendiciones, el que podemos y que Dios nos da como también esa motivación constante para poder entender misericordia y lealtad hacia nuestros padres. Pregunta 5. ¿Qué muestras de respeto se ven en la provincia? Yo creo, hermanos, en las 5 que podemos también verlos en otros lugares que no sean la provincia, pero sobre todo son las obras, las cortesías, sobre todo la mentalidad que se tiene y la actitud que se toma hacia las personas que tienen una edad avanzada. Pregunta número 6. ¿En la vida cotidiana podemos aplicar un gesto de respeto por los ancianos? Sí, definitivamente más de uno, hermanos, podemos escucharlos, considerarlos, apoyarlos y orientarlos entre muchos otros. Pregunta número 7. Porque nuestros padres no son de la iglesia, ¿se les debe ignorar? No, hermanos, el mandamiento no hace acepción y dice que solamente a los ancianos de la iglesia. Tenemos que considerarlos de cualquier manera. Pregunta 8. ¿Todos los ancianos son sabios? No es una regla, hermanos, sino todos son sabios y sin embargo debemos de respetarlos y exhortarlos en esta etapa de sus vidas. Pregunta 9. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser ancianos sabios? Pues lo que diríamos al final, hermanos, construir este presente, hacer las obras que son dignas de nuestro Dios, seguir su voluntad, seguir su ley y con el tiempo, dice una frase que justamente somos el reflejo de las acciones que llevamos a cabo de manera constante, no de aquellas que llevamos a cabo de manera eventual. Si constantemente seguimos la voluntad de nuestro Dios, vamos a construir precisamente esta ancianidad o vejez honorable. Dice la última pregunta, pregunta 10. ¿A cuál de todos los ancianos que se muestran en la Escritura debemos honrar? Pues yo creo que a todos, hermanos, no es como que indique precisamente uno, sino que más bien podamos pensar primeramente los ejemplos que tiene la Escritura para sentar una base en cuanto a las ideas, poder seguirlo para llegar a esa edad así y también brindar un consejo, exhortación a los que están en nuestra vida presente. Mi hermana Margarita va a tener que ser un poco breve nada más porque nos queda poco tiempo. Definitivamente. No los vamos a respetar, no. A ellos también tienen derecho por ser ancianos, respetarlos, no porque ellos no tengan un récord honorable. Claro. Y la otra, que todos los ancianos de la iglesia que nos encontramos y que vamos en camino, debemos de ser también respetuosos con los demás y también no abusar por la edad. Ese es mi comentario. Gracias, hermana Margarita. Ciertamente, hermanos, consideremos que no hay una excepción. Mi hermana Margarita, también le damos la palabra muy brevemente nada más. Qué gran consejo. Dice mi hermana Margarita, a los que no la alcanzaron a escuchar, que los ejemplos son órdenes silenciosas, lo que decía mi hermana. Al final, hermanos, pues es una forma, también una frase que dice que no es el principal ejemplo, el ejemplo no es lo principal para influir, sino la única manera de influir en los demás. Tomemos este consejo de todos aquellos que nos rodean, hermanos,
aprendamos a apreciarlos y veamos esta última diapositiva, solamente es un texto que dice Proverbios 16:31, la corona de honra es la vejez. Veamos esto a los ancianos como si tuvieran una corona de honra. Y hermanos, al final se va a hallar este camino de justicia en ellos, sigámoslos, aprendamos a incluirlos en todas las actividades. Y hermanos, veamos 2 puntos clave solamente. Primeramente, que aprendamos a amarlos, a respetarlos y a tenerlos en todas las actividades. Y también, hermanos, nosotros perseverar en buenas obras para también construir esa vejez honorable de la que está hablando este cuaderno de escuela sabática. Hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.